Antes de que yo naciera, en 1920 se forjaron los principios y valores esenciales de un tesoro que ha marcado mi vida y las de cientos de miles de navarros y navarras para siempre. Los clubes Esportiva y Neu Club mantuvieron varias reuniones en el Café Cuz de la Plaza de la Constitución, hoy Plaza del Castillo. Allí se aprobó la fusión de ambas sociedades, dando origen a una nueva entidad que pasó a denominarse Club Atlético Osasuna, nombre en euskera que significa salud, vigor y fuerza. Su primer presidente sería Joaquín Rasero, que también fue el primer portero y primer entrenador de Osasuna. El 21 de noviembre de aquel año, Osasuna jugó su primer partido contra una selección militar en el campo del Ensanche. El equipo también disputó partidos en el campo del Hipódromo, inaugurado en febrero de 1921. Justo un año más tarde se adquirieron en arriendo los terrenos de San Juan. 25.000 pesetas fue el presupuesto de aquel proyecto, 1.000 de ellas destinadas a pagar la indemnización por la cosecha. Así, el 21 de mayo de 1922 se inauguró el campo de San Juan con un encuentro ante el Arenas de Guecho, que curiosamente arbitró el presidente de Osasuna. En 1928 se creó la liga con 3 categorías, ubicándose a Osasuna en tercera. En los años sucesivos el club se consolida en segunda división, recibiendo en Copa en la temporada 1933-1934 la primera visita del Real Madrid a Pamplona. Un poco más de 7 pesetas costó la entrada para aquel partido que vieron 9.000 personas. Un año más tarde se lograría el primer ascenso a la máxima categoría. La década de los años 40 se caracterizó por varios periodos de números rojos en las arcas del club y por pequeñas remodelaciones en nuestro campo de fútbol. En la temporada 1951-52 se rozó de nuevo el sueño del ascenso a Primera División, con un lleno histórico de 12.000 espectadores en el partido ante el Logroñés. Sueño que se haría realidad la temporada siguiente, en la que por primera vez se visitó la Basílica de San Francisco Javier. En 1954 se adquiere en propiedad el Estadio de San Juan por 1.750.000 pesetas. Miren, ahí tienen al conserje don Vicente Cuartero cortando el césped a guadaña. 2 años más tarde se crea una nueva fachada y se amplía el aforo de graderío sur y tribuna lateral cubierta, llegando a los 15.000 espectadores. Osasuna se vuelve a meter entre los más grandes en la temporada 56-57 para conseguir un año más tarde victorias sonadas en el campo de San Juan ante la Real Sociedad 3-0 y Real Madrid y Barcelona por 1-0. 4 años viajaría Osasuna de manera consecutiva por los estadios de la División de Oro. ¿Y saben qué? Yo fui partícipe de estos logros en el medio centro rojillo y tuve la suerte y el orgullo de sudar la camiseta, consciente que eran muchos los navarros a los que representaba. En abril de 1966 el estadio de San Juan se vendería por 40 millones de pesetas. Así, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el 2 de septiembre de 1967, el Sadar, con un triangular entre Osasuna, Zaragoza y Vitoria de Setúbal, abría sus puertas a 50 años de alegrías y penas, de gritos y silencios, de amores y odios, de vida, en definitiva. Las paredes de nuestro baluarte guardan los sentimientos vividos con las idas y venidas de segunda a tercera división de los años 60 y 70, o el descenso a segunda división de la temporada 93-94, que ponía fin a la época más dorada del osasunismo. La eliminación de la previa de la Champions con el Hamburgo en la temporada 2006-2007 y el trágico descenso a la categoría de plata en mayo de 2013 en el último partido de liga contra el Betis. Pero el Sadar también atesora en sus 50 años de existencia emociones más amables. UEFA, Champions o salvaciones in extremis. El corazón del osasunismo late siempre con fuerza. El Sadar
está más vivo que nunca y su alma, que son las voces de sus aficionados, goza de una salud envidiable. Una última cosa, os garantizo que habrá más épocas difíciles, pero también os garantizo que Osasuna ha sido hecho para unirnos y recordarnos que este tesoro que guarda nuestros valores y principios hay que cuidarlos todos los días. El Sadar, medio siglo de emoción y sentimiento. El Sadar, medio siglo de pasión. Medio siglo de ilusión. Medio siglo de fuerza. Fuerza. Medio siglo de sacrificio. Medio siglo de coraje. Uriol Riera, desde el partido se hacía esa foto. Medio siglo de nobleza. Medio siglo de valentía. Medio siglo de lucha. El Sadar, medio siglo de unión. El Sadar, medio siglo de tesón. El Sadar, medio siglo de alegría. Sadar, Irmotasuna. El Kartasuna. Alaitasuna. Borroca. Indarra. Sacrificio. Ilusión. Adorea. Pasión.